Muy buenos días, niños. Esta es la dococolumna para todos ustedes. Y pues bueno, llegó la dococolumna que todos esperaban. Muy buenos días, muy buenas tardes en el momento en el que estés escuchando esto. Sauron, una banda que para muchos representa toques de frescura en el folk. Y mayormente porque obviamente mucha gente ya sigue este género estandarizado que es el folk, y como yo lo he puntualizado abiertamente, mis queridos tripulantes de la dococolumna, como yo lo he hablado, dejen tomo un poquito de agua. En varias emisiones de la Roco, el folk está en un proceso de estandarización. A mí no me tocó el proceso del power. Quizás sí te pueda hablar de esa estandarización del power. Yo creo que el black todavía no está estandarizado. El folk ya empezó en ese proceso, porque obviamente se está definiendo la vertiente compositiva y la vertiente lírica, y ambas, amigos, amigas de la dococolumna, apuntan a dos vertientes, a dos estilos de componer, muy estilo de la música nórdica o muy estilo de la música corsaria y la música pirata. También en lírica es casi lo mismo, cultura nórdica y cultura corsaria y cultura pirata. Pero meramente sabemos que los llamados juglares andaluces han ofrecido una vertiente totalmente diferente a la cual se está ofreciendo en el ámbito internacional. Y todos sabemos que es la música medieval. Sabemos que Sauron tuvo dos etapas, y mucha gente se preguntará ¿por qué 25 años muchos? Si Sauron se ve más joven, no se ve tan veterano, el número de discos no es tan grande, o su discografía no es tan grande. Recuerda que hubo un tiempo en el que los registros marcan que obviamente Sauron empezó como Sauron Lander, teniendo o encabezando la formación Narci Lara y el propio Santi Carrasco. Y obviamente por ahí se habla que también de los iniciadores es Antonio el batería, Antonio García, espero no equivocarme con el apellido, y posteriormente se incorporaron Josecito, Miguel y Raulito. Entonces, por eso se dice que los juglares tienen 25 años, porque su historia se divide en dos. Recordemos que hubo un recopilatorio en el 2015 en el cual tomaron algunas canciones de esa época y las trajeron a esta época actual, con Miguel, con Josecito y con Raulito. Entonces literalmente eso es lo que pasa alrededor de los juglares andaluces. Obviamente mucha gente dice, ¿es folk metal o qué es? Muchos, no, es folk rock, no es folk metal. No es como lo que hace Mago de Oz, o como lo que hace el Beatty, o como lo que hace Alston, o como lo que hace Salduy, o como lo que hace el Época, o como lo que hace Celten. Mayormente también Celten tiene ese toque de folk rock, no tan folk metal. ¿Por qué folk rock? Porque obviamente yo te puedo decir, tras análisis y análisis de la música de los juglares, te puedo decir que tienen algo
o su herencia tiene que estar marcada. Recordemos que los juglares son originarios de San Fernando de Cádiz, en la provincia de Sevilla, en España, y todo aquel que habla de metal y de rock español sabe que la provincia andaluza, concretamente Sevilla, es la cuna, Córdoba también, Córdoba, España, toda esa franja de la provincia de Sevilla es la cuna del llamado rock andaluz. Medina Zahara y Triana son las dos bandas más referenciables de este tipo de rock, diferente a lo que se da en la capital Madrid o en Barcelona o en algunos de los barrios madrileños. Es muy diferente porque el rock andaluz no es tan social ni tan marcado hacia la política como el rock madrileño que podemos ver en Barón Rojo, en Los Topo, en Marea. Es muy distinto. El rock andaluz es más melancólico, es más romántico, es más melodioso, y obviamente los juglares tienen eso, o al menos se marcaba en su época de Sauron Lander, cuando precisamente Nancy Lara tomaba la batuta de las voces, acompañado por el propio Santi Carrasco. Entonces, meramente lo que hacen los juglares no es metal, es rock, es la combinación del rock, por esa, llamémoslo por así decirlo, herencia que tiene Sauron. Pero situándonos en el tema del pájaro fantasma, en punto de las 9 de la noche arrancaba un concierto histórico, que obviamente en ese tipo de conciertos en México lo hemos visto solo con las bandas leyendas del metal, porque obviamente sabemos que Iron Maiden y recientemente Rammstein hicieron un concierto de más de 2 horas en sus respectivos conciertos. Pues los juglares metieron 3 horas de concierto, aparte de los temas que va a ser que van a constituir el material del nuevo disco El Pájaro Fantasma, que se espera que salga en el mes de junio. También incluyeron sus grandes éxitos como Músicos de Calle, Latinoamérica Juglar, Noche de Halloween, Soñando Contigo, y también los temas del antecesor del Pájaro Fantasma, del álbum antecesor del Pájaro Fantasma, que es Música. Entonces, esta no es la primera vez que los juglares hacen esto con un DVD, donde combinan, obviamente la novedad es que este disco va a ser CD más DVD en directo, va a ser el primer CD más DVD en directo, donde también combinan lo que es los temas de antaño, y destaca en el tema del Pájaro Fantasma la mexicana Pamela Barrera, que obviamente ocupa el lugar de Elizabeth Amodeo en una edición de La Roco. Yo te comentaba, porque mucha gente se preguntaba quién iba a ser esa parte que hace Elizabeth Amodeo en el tema que le da nombre al álbum, El Pájaro Fantasma. Pues resulta que fue la mexicana Pamela Barrera, que ahorita cumple un rol, pues digamos, de voz femenina en Lemuria, una de las bandas promesa del folk mexicano, donde también aparecieron otra de las grandes promesas del folk mexicano, pero ahora en la vertiente de folk prehispánico, podemos así decirlo,
que es Semicán. Obviamente también Anabanta aparece en escena, y músicos independientes como el queretano Miguel Epardo, violinista, o también el vocal coaching y vocalista de Lemuria, Chévez Miranda, y también el vocalista de La Bruja, el jalisciense Adrián, y también y también otro tipo de cantantes independientes. Pero ¿qué hay detrás de esta gran producción? Pues déjame decirte que de esta gran producción hubo una combinación entre mexicanos y españoles, porque realmente hubo participación de promotores mexicanos que formaron parte de este gran proyecto que es el Pájaro Fantasma. Hay manos mexicanas en la producción de este concierto, y también hay en cuestión musical hay aporte mexicano. Te decía, la mexicana Pamela Barrera es la encargada de hacer la parte femenina en el Pájaro Fantasma, y también sorprendieron con un cantante de dialéctico zapoteco en el tema 321 La Tierra, y también aparecieron temas importantes. Se registraron aproximadamente 12,000, de 10,000 a 12,000 personas en el Coloso de la Avenida Las Granjas, que es la Arena Ciudad de México, desde muy temprano, desde las primeras horas del 22 de abril, y también horas antes, 24 horas antes, se reportó fans acampando afuera del Coloso de la Avenida Las Granjas para no perderse esta gran oportunidad de ver a una de las bandas promesas del folk, porque obviamente muchas personas posicionaban a Celtian, posicionaban a Debler como el posible sucesor de Mago de Oz, inclusive han llegado a posicionar a la época como posible sucesor de Mago de Oz, pero abiertamente ese lugar ya es adueñado por los juglares, porque mucha gente en Latinoamérica está hablando, y debido a la situación que estamos viendo en Mago de Oz en últimas semanas y últimos meses, la gente ya no está tan convencida de que el combo liderado por Papá Chus pueda durar muchos años. De hecho, hay fanáticos de Mago de Oz que a manera de memes están hablando de eso, pero ¿qué tan cercano está esa realidad de ese artilugio de redes que son las memes? Y lo analizaremos posteriormente aquí en la Roco Columna y en la Roco. Es más, iniciamos por parte de la Roco, porque ese va a ser el tema el día de hoy en la Roco, para que no te lo pierdas. Y si no pudiste escucharlo en directo, está el podcast en Spotify y en distintas distribuidoras digitales para que tú lo puedas escuchar. Ese es el tema del próximo episodio de La Roco. Entonces, regresando al tema de los juglares, como te digo, manos mexicanas, manos españolas. Recordemos que también desde 2019-2020 los juglares volvieron a trabajar de forma independiente con su productora Saluter Producciones, dirigida por el propio Narci Lara, que es el que se encarga de distribuir, de los costos de producción y todo lo referentes a Saluter Producciones. Es cierto que en el 2015 fueron fichados por Maldito Records para sacar Sueños, y posteriormente La Magia de la Luna es el recopilatorio de baladas que te comento, en donde Sauron rescata algunos de
algunos de sus temas de su época de Sauronlander.